Imagínese, una de las mayores ironías de la vida es que pasamos años intentando explicar a los demás lo que no se puede decir. Intentamos transmitir el aroma de una flor invisible y luego nos frustramos cuando nadie parece olerla. Pero el despertar, amigos míos, no es algo que se pueda enseñar, es como una semilla que se abre en el silencio, en la oscuridad. No necesitas argumentos, pruebas ni convencimiento. Simplemente madura. El gran error es pensar que podemos despertar a alguien contándole lo que vimos. No podemos. Se puede susurrar sobre la montaña, pero solo quienes la escalaron conocen el viento que sopla allí. Puedes describir el mar a alguien que nunca ha abandonado el desierto, pero igual se imaginará arena en los pies. Hay verdades que no se regalan, nacen en el corazón de quien las escucha. No se deben decir cosas profundas a quienes aún no han empezado a despertar. No porque sean indignos, sino porque aún no están preparados. El fruto solo cae cuando está maduro. Hablar de ciertas cosas con anticipación es como plantar una semilla en invierno, se congela en la tierra. La primera de estas verdades intocables es lo que llamamos yo. Para la mayoría, esta idea es sagrada. Es el punto fijo alrededor del cual gira todo el universo. Cuando se despiertan, dicen, estoy aquí. Mientras duermen, sueñan, yo estuve allí. Y la historia continúa, página tras página. Esto da una sensación de solidez, de control, de propósito. Pero para aquellos que han mirado profundamente, este yo comienza a disolverse, como la niebla bajo el sol de la mañana. Desaparece cuando intentamos agarrarlo. Nunca fue algo sólido, solo un movimiento continuo. Como un remolino en el río, hay forma, hay movimiento, pero no hay sustancia separada. El agua nunca es la misma y, sin embargo, el remolino parece permanecer. Si le dices esto a alguien que todavía se cree autor de su propia vida, se asustará. Se aferrará aún más a esta noción de yo, defendiéndola como si su existencia dependiera de ello, porque, para él, así es. Así que no digas nada. Que viva su papel, luche, gane, pierda, ame y sufra. La obra debe representarse antes de que el actor se dé cuenta de que era solo una obra de teatro. Solo después de mucho tiempo jugando al juego de ser alguien, el jugador comienza a sospechar que nunca estuvo separado del escenario. Solo entonces, en esa quietud, sonríe y dice, así que todo el tiempo fue así. No se puede apresurar esta comprensión, del mismo modo que no se puede ordenar que florezca una flor. Sucede en su tiempo. Y eso nos lleva a otro secreto que tampoco debería revelarse demasiado pronto. La mayoría vive convencida de que tiene el control, que la vida es una máquina y que está sentada a los mandos. Planean, luchan, intentan doblegar el mundo a su voluntad. Logran pequeñas victorias, pero la gran corriente de la existencia los ignora por completo. Se puede remar contra la corriente, pero el río no cambia de dirección. Puedes gritar órdenes al viento, pero éste sopla donde tú quieres. Si le dices esto a cualquiera que todavía crea en la importancia de su timón, se desesperará. Pensarás que la vida no tiene sentido si no eres su amo. ¿No te das cuenta de que dejar el control no es derrota, es libertad? La corriente no te lleva contra tu voluntad. Eres la corriente. La ilusión de control es la ilusión de separación, como si la ola pudiera dominar el océano. Mientras duerme, el hombre intenta gestionarlo todo, dirigir, reparar, proteger, vencer. Pero con el tiempo te cansas. Los brazos duelen, los planes fracasan, las fuerzas se acaban. Y es en este agotamiento que la verdad comienza a emerger. Se siente transportado sin esfuerzo y, por primera vez, se da cuenta de que el río nunca ha estado en su contra. Ese flujo nunca fue algo que se pudiera conquistar, sino algo en lo que se podía confiar. Así que no podemos contar demasiado pronto. Primero debe probar una resistencia inútil. Solo cuando su propio cansancio lo desgaste la lección tendrá sentido. Hay otra cosa que no deberíamos mencionar, porque toca el miedo más profundo de todos, el miedo a la muerte. La mayoría vive como si la muerte fuera el gran enemigo, un telón negro al final de la obra, detrás del cual no hay nada. Decoran el escenario, se aferran a la actuación, aterrorizados por el momento en que se apaguen las luces.
Pero lo que no ven es que la muerte no es lo opuesto a la vida, así como la cresta de una ola no es lo opuesto a su valle. Son parte de un mismo ritmo. No puedes tener uno sin el otro. Sin noche no hay día. Sin muerte no hay vida. Si le dices esto a alguien que todavía cree que es tu cuerpo, se estremecerá. Pensará que te estás burlando de su dolor. Pero para aquellos que han visto más allá de la ilusión de la forma, la muerte es solo un gesto más de la danza. No es algo que deba superarse, sino aceptarse. La vida no entra al mundo. De él brota la vida. Como hojas en un árbol. Y la muerte es el regreso de estas hojas a la tierra, para que el árbol pueda volver a florecer. Para quienes aún no han despertado, esta verdad parece cruel. Les quita el sentimiento de seguridad, la preciosa distinción entre yo y el resto. Así que no lo digas. Que teman a la muerte por un tiempo. Que construyan sus defensas, oren por la inmortalidad. Todo esto es parte del movimiento hacia el despertar. Un día, después de haber amado, perdido y visto suficientes cambios como para llenar 100 vidas, de repente se darán cuenta de que nunca existió la muerte, solo la transformación. Solo el incesante desarrollo de un único gran acontecimiento. Hay una curiosa ironía en el viaje espiritual. Todo el mundo, en algún momento, va en busca de la verdad, el secreto, la cima de la montaña, la iluminación. Imaginan que en algún lugar está el tesoro, tal vez en un libro sagrado, en una cueva o en los ojos de un maestro, y se esfuerzan, se disciplinan, cantan, meditan, esperan. Pero el mismo esfuerzo por encontrar la verdad los ciega ante ella. El buscador es la causa de su propia confusión. Es como un hombre que intenta ver sus propios ojos sin un espejo o un fuego que intenta tocar su propia llama. Si le dices todo esto a alguien que todavía está buscando, se sentirá traicionado. Para él la búsqueda es sagrada, da sentido a su sufrimiento. Es la canción que canta mientras cruza el desierto, y no se la puedes quitar, porque es su forma de avanzar hacia la comprensión, sin siquiera saberlo. Así que busque, ore, dude, caiga y se levante. Cada paso que da, incluso por error, lo acerca a darse cuenta de que no había ningún lugar a donde ir. El camino es el destino. La búsqueda en sí es la respuesta. Es la misma luz que aún no han aprendido a ver. Buscan respuestas como si fueran objetos a poseer, como si la verdad fuera una moneda para guardar en el bolsillo. Pero la verdad no es algo que llevas contigo, es lo que te lleva a ti. Es el suelo bajo tus pies, el aire que llena tus pulmones, el silencio entre las notas de la música que tanto te esfuerzas por escuchar. Cuando alguien pregunta qué es el despertar, la única respuesta honesta es el vacío que se abre en el pecho de quien pregunta. Porque la pregunta ya es la respuesta, pero él aún no lo sabe. No puedes brindarle a alguien la experiencia de despertarse, del mismo modo que no puedes brindarle el sabor de la miel a alguien que nunca la ha probado. Puede leer todos los libros, escuchar a todos los maestros, repetir todas las palabras sagradas, pero hasta que sienta que la miel se derrite en su lengua, hasta que se dé cuenta de que el dulce ya estaba allí antes de que abriera la boca, todo no será más que teoría. Y la teoría es solo otra forma de dormir. Por tanto, el verdadero sabio no ofrece respuestas. Ofrece un espejo. No un espejo de cristal, que refleja solo el rostro, sino un espejo de agua, que devuelve la imagen de la persona que mira junto con el cielo, los árboles, el viento, todo lo que es y no es. Cuando alguien se acerca con preguntas, el sabio no dice aquí está la verdad, sino mira. Y si el otro insiste, si exige explicaciones, si quiere pruebas, el sabio sonríe y guarda silencio. Porque sabe que la mente que exige pruebas es la misma que nunca estará satisfecha con ellas. Hay una antigua historia sobre un hombre que buscó un maestro durante años, atravesando desiertos y montañas, cargando preguntas como piedras en la espalda. Cuando finalmente llegó frente al sabio, apenas podía hablar porque estaba sin aliento. Dime, suplicó, ¿cuál es el secreto de la vida? El maestro le sirvió una taza de té. Mientras el hombre bebía, el maestro continuó llenando la copa, incluso después de que se desbordó. El té corrió por la mesa, empapando la ropa del hombre, y éste gritó, «Para. La taza ya está llena».
Entonces el maestro se detuvo y dijo, al igual que esta copa, estás lleno de tus propias opiniones, de tus certezas, de tus preguntas. ¿Cómo puedo mostrarte algo nuevo si no hay espacio dentro de ti? El despertar no es una idea que deba aceptarse. Es un recipiente que hay que vaciar. Y la mayoría de la gente no está preparada para eso. Prefieren acumular conocimientos, como si la sabiduría fuera una colección de sellos o un trofeo en un estante. Pero la sabiduría no se acumula, se vive. No es algo que tienes, es algo que eres. Y esto solo lo descubres cuando todo lo que tenías se disuelve. Entonces, cuando alguien te pregunta, ¿cómo me despierto?, la respuesta más verdadera es, deja de intentarlo. Porque el esfuerzo es el último velo. Mientras luchas por alcanzarlo, te alejas. Mientras buscas, huyes. El despertar no es un lugar al que vas, es un lugar que nunca abandonas. No necesitas llegar a ninguna parte porque ya estás allí. Lo único que queda es entender. Pero ¿cómo decirles eso a los que todavía corren? ¿Cómo explicarle a un río que ya es océano? Él escuchará tus palabras, asentirá con la cabeza y tal vez incluso esté de acuerdo, pero en el fondo seguirá nadando contra la corriente. Porque la mente no quiere rendirse. Ella quiere ganar. Quiere demostrar que tiene razón. Quiere ser la heroína de su propia historia. Entonces, ¿qué hacer? Nada. Solo sé. Como la luna que no necesita anunciar su luz para iluminar la noche, como el árbol que no necesita explicar su sombra para dar cobijo. No necesitas convencer a nadie de nada. La verdad no necesita defensores, se defiende sola. Cuando alguien esté listo, lo reconocerá en un suspiro, en un silencio, en la forma en que el viento toca las hojas. No porque se lo hayas dicho, sino porque él ya lo sabía. Y si alguien te pregunta, ¿por qué no hablas más?, responde con una sonrisa. Porque las palabras son como dedos que señalan a la luna, si miras el dedo, perderás la luna. El dedo no es la luna. Las palabras no son la verdad. Son solo invitaciones a mirar más allá de ellas. Hay un momento en cada viaje en el que el buscador se cansa de buscar. No se da por vencido, simplemente se detiene. Y en esa parada algo se mueve. No es un movimiento de ida, sino de regreso. Se da cuenta de que nunca abandonó el lugar. Que toda tu carrera fue un sueño dentro de un sueño. Y entonces, sin previo aviso, sin fanfarrias, llega la comprensión, no como una revelación grandilocuente, sino como el amanecer, lento, inevitable, sin prisas. Entonces es cuando se ríe. No en burla, sino en alivio. Porque finalmente comprende que no había nada que encontrar. Que el tesoro siempre estuvo enterrado en el patio trasero de su propia casa. Que la puerta nunca estuvo cerrada con llave. Que la llave siempre estuvo en tu mano. Y luego, tal vez, te mire, a quien siempre supo pero nunca dijo, y vea la misma risa en tus ojos. No porque le enseñaste algo, sino porque le diste el espacio para descubrirlo. Porque la verdad no se transmite. Ella se reconoce a sí misma. Como dos espejos enfrentados, reflejándose infinitamente, sin principio ni fin. Así es el despertar. No es un destino, sino un reencuentro. No es un logro, sino un recuerdo. Y cuando sucede, no te conviertes en alguien nuevo. Simplemente te conviertes en quien siempre fuiste. Es demasiado simple. La mente busca lo complejo, lo lejano, lo difícil de lograr. Se niega a aceptar que lo que busca ya está aquí, en el acto mismo de buscar. Por tanto, la mayor enseñanza es el silencio. No el silencio de la represión, sino el silencio de la comprensión, uno que sonríe, que escucha, que se mueve con el fluir de la vida sin intentar captarlo. Cuando vives desde este silencio, tu propia existencia se convierte en la enseñanza. Cada gesto, cada respiración, cada mirada se convierte en un sermón sin palabras. La gente lo sentirá. Algunos se asustarán. Otros se sentirán atraídos. Algunos despertarán gracias a él, aunque nunca se sepa. Y eso es suficiente. Nunca fuiste llamado a salvar el mundo, solo para darte cuenta de que no es necesario salvarlo.
El universo no es un problema que hay que resolver, sino una canción que hay que escuchar. Y cuando dejas de intentar hacerle cantar tu melodía, empiezas a escuchar su verdadera música, suave, infinita, indescriptiblemente hermosa. Recuerda, hay cosas que nunca debes decirle a quienes aún no han despertado. No porque sean secretos, sino porque no se pueden enseñar. La naturaleza del yo, la ilusión de control, el misterio de la muerte, la inutilidad de la búsqueda, la danza entre el bien y el mal, no son lecciones sino revelaciones. Se desarrollan cuando el corazón está listo, ni un instante antes. Hasta entonces, hablad en voz baja, vivid con sencillez y mantened viva la llama de la conciencia en vuestro interior. Déjalo arder en silencio. Quienes deben verlo, lo verán. Los que no deberían, lo verán algún día. Porque todo en este extraño y milagroso universo madura a su debido tiempo. Y cuando todo esté dicho y hecho, cuando cada alma haya soñado su sueño, toda la obra volverá al silencio. Y el silencio sonreirá.